Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, martes 8 de abril de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice en el libro del profeta Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios nos da consuelo, la palabra de Dios nos da esperanza, dice Romanos 15:4, porque la palabra de Dios nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119 versículo 105. En Hebreos 4, del 12 al 13 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, hasta donde se divide el alma del espíritu. Y no hay nada que pueda resistir a la palabra de Dios. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Por eso qué hermoso e importante es alimentarnos, dejarnos guiar por la palabra de Dios y poner por obra aquello que de Dios aprendemos. Dice en la carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de vuestra vida, recibid la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios os salva, y no se contente con escuchar solamente, sino pónganle por obra. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo tengamos sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que podamos recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 21 al 30. Jesús les dijo otra vez: Yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Los judíos se decían: ¿Es que se va a suicidar? Pues dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Él les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Entonces le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: Desde el principio se los estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy,
y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, hoy en el Santo Evangelio, según San Juan, Jesús nos dice: yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. Donde yo me voy, vosotros no podéis ir. Cuán importante es para que cada uno de nosotros empecemos a buscar a Dios en este momento, desde este día. Dice en Isaías capítulo 55 del versículo 6 en adelante: busquen a Dios mientras se deje encontrar, o sea, mientras estamos vivos. Cada día que pasa es un día menos para nosotros de vivir, porque antes de nacer ya cada uno, Dios tiene fijado para cada uno de nosotros un cierto número de días para vivir. Dice en el libro de Eclesiástico, capítulo 17, versículo 2. Por eso es importante buscar al Señor mientras Él se deje encontrar, mientras estamos con vida, mientras podemos. Y Jesús nos va a decir más adelante que si no creemos en Él y en el Evangelio, dice, ustedes morirán en su pecado. ¿Por qué? Por negarse como los fariseos a creer en el Señor. Yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Y empieza Jesús diciendo, vosotros moriréis en vuestro pecado. Los judíos se decían, es que se va a suicidar, pues dice, donde yo voy vosotros no podéis ir. Él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y ya os he dicho que moriréis en vuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos tan duros de corazón para recibir la palabra de Dios con humildad? ¿Cuántos de nosotros nos contentamos solamente con orar y descuidamos el alimentarnos de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos concentramos solamente en orar, descuidando la palabra de Dios? Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4, que tenemos que concentrarnos tanto en la oración y en la palabra, que tienen que ir al mismo nivel, porque en la oración nosotros hablamos a Dios. Cuando leemos su palabra, Dios nos habla a nosotros. Pero ¿qué sucede? Estamos tan acostumbrados a hablar y no a escuchar. Cuando les preguntamos a los hermanos y hermanas, ¿quién ha hablado a Dios en este día? Levanta la mano. Yo he hablado a Dios, he dicho una oración. ¿Quién ha hablado a Dios en esta semana? Levanta la mano. ¿Quién ha hablado a Dios en este mes? Y levanta mucho la mano. Bendito sea Dios. Y cuando se les pregunta, ¿quién ha escuchado a Dios en estos últimos días? Ayer u hoy, muy pocos o casi nadie, porque estamos tan acostumbrados a hablar y no escuchar. Y como no escuchamos la voz de Dios, entonces ustedes y yo estamos acostumbrados solo a hablar y no escuchar, y como no escuchamos, no recibimos ¿qué? Su mensaje. ¿Para qué recibir el mensaje del Señor? Para aprender a hacer su voluntad, como dice en Efesios 5:10. Dice Jesús, ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Ya va la tercera vez diciendo Jesús, moriréis en vuestro pecado. ¿Y cuál es el pecado? Dice, si no creéis que yo soy, ese yo soy
la Y mayúscula y la S mayúscula de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Dice Moisés: y cuando los israelitas me pregunten quién te envía, ¿cómo les digo? Dice Dios: diles, yo soy, me envía a ustedes. Entonces, Jesús, que existe desde siempre y para siempre, Él está manifestándose a ellos como se manifiesta siempre a nosotros, y nos cuesta a veces creer. A ellos les cuesta creer. Dice Jesús: ya os he dicho que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. ¿Cuál es el pecado de hoy en día? Que no escuchamos al Señor. Y si ni siquiera escuchamos, peor aún, hacer su voluntad. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice Lucas 6:46. Entonces les decían, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: desde el principio os lo estoy diciendo, que mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que he oído a él es lo que hablo al mundo. Dice Jesús: desde el principio les estoy diciendo, desde el principio. Simplemente ellos no escuchan, han endurecido su corazón. Desde el principio se lo estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar. Dice Jesús: mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que he oído a él es lo que hablo al mundo. Muy importante. Jesús está diciendo aquí: desde el principio estoy diciendo, mucho podría hablar de vosotros y juzgar. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 47 al 48, dice el Señor: yo no les juzgo, es mi palabra quien les juzga a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes y yo recibimos la palabra de Dios y simplemente por vaguería no queremos obedecerla. O peor aún, hay otros que van más allá de la vaguería, extra vaguería, que ni siquiera quieren leer la palabra de Dios. ¡Qué belleza! Oh, es que hay que orar, 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 orar. Hay que dar un buen testimonio. ¿Y cómo vas a dar el buen testimonio? ¿Basándote en qué? ¿Guiándote en qué? ¿Qué va a suceder cuando te concentres en la oración, la oración, la oración, la oración y la lectura de la palabra? Nada, 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 nada. Va a haber un desbalance espiritual y va a causar daño a ti y a los demás. Por eso es importante tener un balance entre la oración, la palabra de Dios y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio os lo estoy diciendo, mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que he oído a él es lo que hablo al mundo. Por eso también ustedes y yo, lo que escuchamos, Jesús lo que oyó del Padre, Él habla al mundo. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? Dice Hechos 1:8, tenemos que ser testigos de Cristo. Lo que hemos visto, hemos escuchado, que Jesús nos dice a través de su palabra, eso también tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Jesucristo. Por eso dicen en la Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, el que hable palabra de Dios, no que venga con sus filosofía y teología sin palabra de Dios. La filosofía y teología es siempre buena con la palabra de Dios integrada, no aislada. Muy importante. Mucho podría hablar a vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Otra vez, yo soy. Jesús les está diciendo: yo soy Dios, el ungido de Dios. Y ellos tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no escuchan. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy.
como dice en Juan capítulo 3, del versículo 14 al 15, como Moisés levantó la serpiente de bronce, así será levantado el Hijo de Dios, para que quien cree en él tenga vida y vida en abundancia. ¿Recuerdan? Números capítulo 21 del versículo 7 al 8, cuando el pueblo había pecado había hablado mal de Moisés y de Dios, y luego Dios mandó serpientes para que les muerdan y les maten. Entonces fueron a pedir a Moisés: Moisés, pide a Dios que nos perdone. Y Moisés intercedió. Ellos no se fueron como los evangélicos directamente con Dios, sino se fueron con quién, con el que representaba a la comunidad ante Dios, con Moisés. Y Moisés fue a interceder a Dios, a rogar por el pueblo, y Dios le dijo que haga una serpiente de bronce y lo coloque en lo más alto, para que quien haya sido mordido por una serpiente vea esa imagen y se salve. Dice en Sabiduría capítulo 16, versículo del 7 en adelante. No por esta imagen, sino por el poder de Dios. Bendito sea Dios. Entonces dice Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Está hablando de la resurrección. Y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado es lo que hago. Jesús, Él es obediente al Padre. ¿Para qué? Para que ustedes y yo imitemos a Jesucristo, seamos obedientes a Jesucristo y nunca hagamos lo que nos pegue la regalada gana, sino lo que Jesucristo quiere. Dice Jesús: Él obedece al Padre, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, obedecerle a Él, hacer lo que Él dice. Jesús hace lo que quiere el Padre, y nosotros tenemos que hacer lo que quiere Él, Jesucristo. Muy bien. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado es lo que hago. El que me ha enviado está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Eso es importante. Dice Jesús: y yo hago siempre lo que le agrada a Él. Por eso allá en Juan 15:10 dice: como yo cumplo los mandamientos de mi Padre, ustedes cumplan mis mandamientos. Jesús cumplió con la ley de la antigua alianza, y nosotros tenemos que cumplir con la ley de la nueva alianza. Así de simple y sencillo. Dice: el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Cuando ustedes y yo somos obedientes a Él, hacemos lo que a Dios le agrada. Dios está siempre de nosotros, cerca de nosotros. Salmo 145, versículo 18. Cerca está el Señor de los que le invocan, de corazón. Y dice: al hablar así, muchos creyeron en Él. Y cuando Jesús explica, les hace entender, y a través de entender, muchos creyeron en Él. Pidámosle al Señor la gracia que ustedes y yo podamos cada día alimentarnos de su palabra, creer, obedecer, ponerla por obra, dar mucho fruto, un fruto que dure, como dice Juan capítulo 15, versículo del 15 al 16. Un fruto que dure. Y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.